Así ha sido. Este programa en 15 minutos. ¿Qué tal? Bueno, jueves 16 de febrero del año 2023. Estamos en radio para el blog de la comunidad global. Y nos estamos enfocando en lo que pasa en Ecuador, en lo que respecta a la política y a las leyes. Estábamos hablando qué significa un contrato social, qué significa una constitución, qué es una monarquía, qué es una república, qué es un país, qué es un estado, qué es un gobierno. Y todos estos temas son importantes para seguir en este capítulo 2 y poner un poco en contexto, una bonita palabra para nuestro programa del espiral, en contexto en el espiral. Pero como siempre, antes de empezar, este programa puede estar enfocado para estudiantes de jurisprudencia, para expertos constitucionales, expertos en derecho, ya que en Ecuador todos son expertos, demasiados expertos. Se dice que tú pones en tu currículum soy experto en derecho y tienes el futuro asegurado. No creo. Ecuador, el país de los expertos, de los asesores. Bueno, a ver, tenemos siempre más importancia, siempre le vamos a dar más importancia a nuestras fuentes que a lo que diga cualquier experto. Y siempre en derecho, en cualquier derecho, derecho civil, derecho público, derecho mercantil, derecho del grupito de WhatsApp, siempre la Constitución está sobre cualquier derecho. En Ecuador existen dos códigos. Un código que pena penalmente, que es el Código Orgánico Integral Penal, COIP, siglas en español COIP. Y la Constitución, para mi forma de ver muy personal, si es que quieres ser buen abogado, tienes que estudiar primero la Constitución del Ecuador y segundo, el Código Orgánico Integral Penal. Lo demás se me encarga, es una parafernalia burocrática. Dicho esto, ¿se puede destituir al presidente del Ecuador de una forma civilizada? Sin revoluciones, sin muertos en las calles. En teoría sí, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. La Constitución del Ecuador, con su última reforma en Montecristi en el año 2008 y publicada en el Registro Oficial, tiene 2 artículos en sus 444 artículos. El artículo 129 y el artículo 130 de la Constitución del Ecuador. Estos 2 artículos le facultan en su poder constitucional a la Asamblea del Ecuador, ya que en el Ecuador ya no existen congresos ni senados, existe una asamblea. Esta asamblea cuenta con 137 asambleístas.
Cuando los 137 asambleístas, a ver, vamos por partes porque hay que tener muy en cuenta los términos. Jurídicamente hablando, 137 asambleístas constituyen el Pleno de la Asamblea. El Pleno de la Asamblea, en su rol constitucional fiscalizador, tiene la facultad, en su artículo 129 y 130, de destituir al representante del Poder Ejecutivo, en este caso, el presidente del Ecuador. Y en este caso, nombres y apellidos, Guillermo Lasso Mendoza. Para destituirle al presidente del Ecuador, la Asamblea tiene que primero presentar la comisión que está investigándole al actual presidente y a su cuñado y al amigo de su cuñado. Bueno, que sea su cuñado es un nexo causal directo, ¿ah? Porque una cosa es decir, a ver, mi amigo hizo esto y yo no sabía. Qué sé yo, mi amiga hizo esto y no sabía. Pero en este caso es el cuñado que puede ser acusado. Y bueno, y si es que el cuñado tenía tanta fuerza en los organismos del Estado, es nepotismo, pues. Entre otros causales. Tráfico de influencias, arrogación de funciones, e incluso, si es que vamos un poquito más allá y se reactiva la investigación de Pandora Papers, el actual presidente del Ecuador puede ser enjuiciado no solo políticamente, sino penalmente por delitos de perjurio, lavado de activos, asociación ilícita, entre otros delitos. Pero vamos por partes. Para que esta denuncia por parte de los asambleístas sea calificada y pase al Pleno de la Asamblea, tiene que pasar por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, que la conforman 7 o 8 jueces, no sé, que lastimosamente los nombró el Trujillato. Estos 7 jueces tienen que leer la demanda del grupo parlamentario y dar su autorización que no se viola ningún derecho constitucional del ciudadano Guillermo Lasso Mendoza, o que guarde el debido proceso, ya que el debido proceso es un derecho constitucional. El momento en que la Asamblea del Ecuador mande las pruebas o evidencias de cargo a la Corte Constitucional, que no puede modificar la Constitución, y es más, incluso la Corte Constitucional no está por encima de la Constitución. Y ahí viene un grave problema, porque ¿quién controla la Corte Constitucional en el Ecuador? De que no cometa ilegalidades o viole la Constitución. Entonces la Corte Constitucional se tendrá que reunir, tendrá que emitir un dictamen, en Ecuador todo el mundo dice informes. En lo que respecta a derecho, es una sentencia constitucional respaldada por la mayoría de los jueces constitucionales. Si es que hay 7, 4 jueces tendrán que llegar a un acuerdo jurídico. Y los 4 jueces tendrán que decir, en efecto, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea del Ecuador no viola ningún derecho constitucional del ciudadano Guillermo Lasso, que ejerce las funciones de presidente del Ecuador. El momento en que la Corte Constitucional emita este fallo,
La comisión de fiscalización, o como le hayan puesto, la comisión de amiguitos o comisión multipartidista en la asamblea, le pueden poner el nombre que sea. Una vez que este grupo de amigos, comisión ocasional o como le quieran llamar, no ha violado ningún derecho constitucional, es que se enredan en tantas palabras y laberintos jurídicos que realmente asusta. El momento en que la Corte Constitucional el momento en que la Corte Constitucional mande y falle significa jurídicamente que se pronuncie o dictamine sentencia, en que la comisión, como quiera llamarlo, ocasional, por 24 horas de investigación, de fiscalización de la Asamblea, no ha violado ningún derecho constitucional del ciudadano, y ojo que hago énfasis en esta palabra, ciudadano, antes que presidente. No se ha violado ningún derecho constitucional del ciudadano Guillermo Lasso Mendoza. Inmediatamente esta comisión tiene la autoridad jurídica para llamar al Pleno, es decir, a los 137 asambleístas, para que conozcan cuáles son las evidencias, los argumentos jurídicos, las pruebas de cargo, por las cuales la comisión, el grupito de amigos de la Asamblea del Ecuador, recomienda al Pleno de la Asamblea que aplicando o el artículo 129 o el artículo 130 se vote por la destitución del presidente del Ecuador, el señor Guillermo Lasso Mendoza. Esta es la cadena jurídica que tiene que ser aplicada en derecho constitucional, derecho penal, para que los 137 asambleístas debatan, que den sus argumentos o que no den sus argumentos es irrelevante. Y que voten por la destitución del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso Mendoza o lo ratifiquen en el cargo. Si es que en el Ecuador se hiciera bien las cosas, los asambleístas que ratifican al presidente en el cargo, existiendo elementos de convicción y elementos jurídicos, tienen que hacerse responsables del voto y dar los argumentos tanto jurídicos como penales de por qué no lo destituyen. Es decir, ustedes han escuchado en la Asamblea del Ecuador y ahora el presidente de la Asamblea dice, y ahora le doy la palabra al asambleísta del movimiento tal. Entonces el asambleísta que le dan la palabra, en lugar de decir que los correístas, que esto es un golpe de Estado, que no hay evidencias, que mi mamá me mima, que yo puse y no hay, que yo no tengo rabo de paja, y en fin, un discurso de mierda al cual están acostumbrados algunos políticos ecuatorianos en el Parlamento ecuatoriano, como hay en todos los parlamentos. Tendrá que decir, señores, colegas asambleístas, yo le voy a dar mi voto porque no destituyan al señor presidente Guillermo Lasso por estas razones jurídicas. Yo por estas razones jurídicas voy a pedirles a ustedes, colegas, que no destituyan al presidente ecuatoriano, porque, qué sé yo, se ha violado sus derechos, no hay pruebas, no hay evidencias. Pero conociéndoles a los parlamentistas ecuatorianos saldrán a decir cualquier estupidez y a decir, y por eso yo voto no, por la no destitución del presidente.